¿Cómo están? Hoy un clásico, indiscutible, Edgar Allan Poe. Este libro, El gato negro y otros cuentos, incluye La máscara de la muerte roja, que cuenta lo siguiente. La muerte roja había devastado ampliamente el país. Ninguna peste jamás había sido tan fatal o tan horrible. La sangre era su avatar y su mar, la rojez y el horror de la sangre. Había dolores agudos y vértigo súbito, y luego el profuso flujo de sangre, con la muerte. Las manchas escarlatas sobre el cuerpo y especialmente sobre la cara de la víctima eran la proclama de la peste que la privaba del auxilio y de la simpatía de sus compañeros. Y el ataque completo, progreso y terminación de la enfermedad eran incidentes de media hora. Pero el príncipe próspero era feliz e intrépido y sagaz. Cuando su dominio estuvo medio despoblado, convocó a su presencia a un millar de amigos sanos e indolentes entre los caballeros y damas de su corte, y con ellos se retiró al profundo aislamiento de una de sus abadías encastilladas. Esta era una estructura extensa y magnífica, la creación del propio gusto excéntrico, aunque augusto, del príncipe. Una pared fuerte y altísima la circundaba. Esta pared tenía portones de hierro. Los cortesanos habían entrado, trajeron hornillos y martillos pesados y soldaron los cerrojos. Resolvieron no dejar recursos de ingreso o egreso para los impulsos súbitos de desesperación o de frenesí que tuvieran allí dentro. La abadía estaba ampliamente abastecida. Con tales precauciones, los cortesanos podían desafiar al contagio. El mundo exterior podía cuidarse a sí mismo. Mientras tanto, era tonto afligirse o pensar. El príncipe había suministrado todas las herramientas del placer. Había bufones, había improvisadores, había bailarinas, había músicos, había belleza, había vino. Todas estas cosas y la seguridad estaban dentro. Afuera estaba la muerte roja. Era casi el final del quinto o sexto mes de aislamiento y la peste bramaba más furiosamente en el exterior, cuando el príncipe próspero entretuvo a sus 1000 amigos con un baile de máscaras de la más inusual magnificencia. Era una escena voluptuosa aquella mascarada. Pero primero permítanme contarles sobre las habitaciones en las que tenía lugar. Eran 7, una suite imperial. En muchos palacios, sin embargo, tales suites forman una perspectiva larga y derecha, porque las puertas corredizas se repliegan estrechamente hacia las paredes de un lado, de modo que apenas se impide la vista de la extensión total. Aquí el caso era muy diferente, como puede esperarse del amor a lo bizarro del duque. Los salones estaban tan irregularmente dispuestos que la visión abarcaba poco más que uno a la vez. Había un recodo pronunciado cada 20 o 30 yardas y en cada recodo un efecto nuevo. A la derecha y a la izquierda, en la mitad de cada pared, una ventana gótica, alta y estrecha, miraba a un corredor cerrado que seguía los rodeos de la suite. Estas ventanas eran de vidrio de color y sus colores variaban de acuerdo con el tinte prevaleciente de las decoraciones de la recámara en la que se abría. En el extremo oriental aquellas estaban fijadas, por ejemplo, en azul y vívidamente azules eran sus ventanas. La segunda recámara era púrpura en sus ornamentos y tapicerías, y aquí los cristales de la ventana eran púrpuras. La tercera era verde de un lado a otro, y así eran las ventanas. La cuarta estaba equipada e iluminada con naranja, la quinta con blanco, la sexta con violeta. El séptimo salón estaba amortajado con tapices de terciopelo negro que colgaban del cielo raso y de las paredes, cayendo en pesados pliegos sobre la alfombra del mismo material y tono. Pero en esta recámara solamente el color de las ventanas no se correspondía con las decoraciones.
Los cristales de la ventana aquí eran escarlata, un profundo color sangre. Ahora bien, en ninguno de los 7 salones había una lámpara o un candelabro. Entre la profusión de ornamentos dorados que yacían esparcidos a un lado y al otro o pendiendo del techo. No había luz de ningún tipo emanado de una lámpara o candil dentro de la suite de las recámaras. Pero en los corredores que seguían a la suite se erigía frente a cada ventana un pesado trípode cargando un brasero de fuego que protegía sus rayos con un vidrio opaco y así iluminaba notoriamente la habitación. Y de este modo se producía una multitud de apariencias vistosas y fantásticas. Pero en la recámara occidental o negra, el efecto de la luz del fuego que fluía contra las oscuras colgaduras a través de los cristales del color de la sangre era en extremo lívido y producía una visión tan salvaje sobre los semblantes de quienes entraban que había pocos de la compañía lo suficientemente osados para poner pie dentro de su recinto. Era en este salón también que se erigía contra la pared occidental un reloj gigante de ébano. Su péndulo oscilaba a un lado y al otro con un sonido lánguido, pesado, monótono, y cuando la aguja de los minutos hacía su circuito y la hora estaba por sonar, venía de los pulmones broncíneos del reloj un sonido que era claro, y fuerte, y profundo, y excesivamente musical, pero con una nota y un énfasis tan peculiar que en cada lapso de una hora los músicos de la orquesta se veían obligados a detenerse momentáneamente en su ejecución para prestar atención al sonido, y de este modo los valsadores forzadamente cesaban en sus evoluciones y había un breve desconcierto en toda la alegre compañía. Y mientras los repiqueteos del reloj todavía sonaban, se observaba que el más atolondrado se ponía pálido, y el de más edad y más sosegado pasaba sus manos por la frente como si estuviera en un ensueño o una meditación confusa. Pero cuando los ecos habían cesado completamente, una risa ligera enseguida penetraba la reunión. Los músicos se miraban unos a otros y sonreían por su propio nerviosismo e insensatez, y se prometían susurrando unos a otros que el próximo repiqueteo del reloj no produciría en ellos una emoción similar. Y luego, después del lapso de 60 minutos, que abarcaba 3.600 segundos del tiempo que vuela, venía otro repiqueteo del reloj y había el mismo desconcierto y temblor y meditación que antes. Pero, a despecho de estas cosas, era una jarana alegre y magnificente. Los gustos del duque eran peculiares. Tenía un ojo fino para los colores y los efectos. Había desatendido la decoración de la simple moda. Sus planes eran osados y vehementes, y sus concepciones fosforecían con un lustre barbárico. Hay quienes lo hubieran considerado loco. Sus seguidores sentían que no lo era. Era necesario escucharlo, verlo y tocarlo para estar seguro de que no lo era. Él había dirigido, en gran parte, los embellecimientos móviles de las 7 cámaras en ocasión de esta gran fête, y era su propio gusto rector el que había dado carácter a la mascarada. Estén seguros de que eran grotescos. Había mucho resplandor y oropel y sabor y fantasma, mucho de lo que se ha visto en Hernani. Había figuras arabescas con miembros y accesorios inadecuados. Había deliciosas fantasías, como los atuendos de un loco. Había mucho de belleza, mucho de desenfreno, mucho de bizarro, algo de terrible, y no poco de lo que podría haber causado disgusto. De un lado al otro de las 7 recámaras andaba, de hecho, una multitud de sueños. Y estos, los sueños, se retorcían por tomar el tono de las habitaciones y por causa de la música salvaje de la orquesta que parecía
el eco de sus pasos. Y enseguida suena el reloj de ébano que se erige en el salón del terciopelo. Y luego, por un momento, todo está inmóvil y todo está silencioso excepto la voz del reloj. Los sueños están congelados en la posición que quedaron, pero los ecos del repiqueteo languidecen, no han durado sino un instante, y una risa ligera, apenas subyugada, fluye después de que ellos han partido. Y ahora, otra vez, la música crece, y los sueños reviven, y se retuercen hacia adelante y hacia atrás más felizmente que nunca, tomando el tono de las ventanas de diversos colores que proyectan los rayos de los trípodes. Pero dentro de la recámara que yace más hacia el poniente de las 7, no hay ahora ninguna máscara que se aventure, porque la noche está empalideciendo, y allí fluye una luz más rojiza por los cristales del color de la sangre, y la negrura de las pieles de Marta aterran, y aquel cuyos pies caen sobre la alfombra de Marta le llega del cercano reloj de ébano un sordo estruendo más solemnemente enfático que cualquiera que alcanza los oídos de quienes se entregan a las jovialidades más remotas de los otros salones. Pero estos otros salones estaban densamente atestados, y en ellos latía ardientemente el corazón de la vida. Y la jarana continuaba danzarinamente hasta que finalmente comenzaba el sonido de la medianoche sobre el reloj. Y luego la música cesaba, como he contado, y las evoluciones de los valsadores estaban quietas, y había un cese incómodo en todas las cosas como antes. Pero ahora había 12 golpes a ser tocados por la campana del reloj, y de este modo sucedió que quizás más pensamiento se deslizó, con más tiempo, en las meditaciones de los pensativos entre aquellos que jaraneaban. Y así sucedió, quizás que antes de que los últimos ecos del último repiqueteo se hubieran hundido totalmente en el silencio, muchos individuos en la multitud que había hallado ocio se enteraron de la presencia de una figura enmascarada que no había atrapado la atención de ningún individuo antes. Y habiéndose desplegado el rumor de esta nueva presencia en susurros a su alrededor, se alzó al final proveniente de toda la compañía un zumbido o murmullo, expresión de desaprobación y sorpresa, luego de terror, de horror y de disgusto. En una reunión de fantasmas tal como la que he pintado, puede suponerse que ninguna aparición ordinaria podría haber excitado tal sensación. En verdad, el libertinaje de la mascarada de la noche era casi ilimitado. Pero la figura en cuestión era excesiva y había ido más allá de los límites del indefinido decoro del príncipe, incluso. Había fibras en los corazones de los más descuidados que no podían ser tocadas sin emoción. Incluso para el completamente descarriado, para quien la vida y la muerte son igualmente bromas, hay motivos sobre los cuales no se puede bromear. Toda la compañía, verdaderamente, parecía ahora sentir profundamente que en el disfraz y el talante del extraño no existía ingenio ni prosperidad. La figura era delgada y alta, y estaba amortajada de la cabeza a los pies con las prendas de la tumba. La máscara que ocultaba el rostro estaba hecha de tal modo que semejaba tanto el semblante de un cadáver entumecido que el escrutinio más íntimo podía mostrar dificultad para detectar el engaño. Y aun todo esto podría haberse tolerado, si no era aprobado, por los locos juerguistas a su alrededor. Pero el actor había ido tan lejos como para asumir el símbolo de la muerte roja. Su vestidura estaba salpicada con sangre y su amplia frente, con todas las facciones de la cara, estaban regadas con el horror escarlata. Cuando los ojos del príncipe próspero
cayeron sobre esta imagen espectral, que con un movimiento lento y solemne, como si se sostuviera completamente en su rol, andaba majestuosamente de un lado a otro entre los balsadores, se vio convulsionado en el primer momento con un fuerte temblor de terror o disgusto, pero acto seguido su frente enrojeció de ira. ¿Quién se atreve?, preguntó roncamente a los cortesanos que estaban parados cerca de él. ¿Quién se atreve a insultarnos con esta burla blasfema? Aprésenlo y desenmascárenlo, para que podamos saber a quién debemos colgar al amanecer de los almenajes. Era en la recámara oriental o azul, en la que se erigía el príncipe Próspero cuando pronunció estas palabras. Ellas retumbaron por los 7 salones fuerte y claramente, porque el príncipe era un hombre osado y robusto, y la música se había apaciguado con el movimiento de su mano. Era en el salón azul donde se erigía el príncipe, con un grupo de cortesanos pálidos a su lado. Al principio, cuando él habló, hubo un delgado movimiento presuroso de este grupo en dirección al intruso, que en ese momento estaba también cerca suyo, y luego, con paso deliberado y augusto, hizo un mayor acercamiento hacia el hablante. Pero, por cierto, innominado pavor con el cual las locas arrogancias del actor habían inspirado a toda la fiesta, no se halló ninguno que echara mano para atraparlo, así que no estaba impedido. Se acercó una yarda a la persona del príncipe mientras la vasta reunión, como si tuviera un único impulso, se evadía de los centros de las habitaciones hacia las paredes, siguió su rumbo ininterrumpidamente, pero con el mismo paso solemne y medido que lo había distinguido desde el principio, a través de la recámara azul hacia la púrpura, a través de la púrpura hacia la verde, a través de la verde hacia la naranja, a través de esta otra vez hacia la blanca, e incluso de allí hacia la violeta, antes de que se hubiera hecho un movimiento decidido para atraparlo. Fue entonces, sin embargo, que el príncipe Próspero, enloqueciendo de ira y con la vergüenza de su propia cobardía momentánea, se precipitó a través de las 6 recámaras sin que nadie lo siguiera. Habida cuenta del terror mortal que embargaba a todos. Él sostenía en alto una daga desenvainada y se había aproximado con rápida impetuosidad a 3 o 4 pies de la figura que se retiraba, cuando esta última, habiendo alcanzado la extremidad del salón de terciopelo, giró súbitamente y confrontó a su perseguidor. Hubo un grito agudo y la daga cayó destellando sobre la alfombra de Marta, sobre la cual, instantáneamente después, cayó muerto el príncipe Próspero. Entonces, convocando un coraje salvaje de desesperación, un tropel de juerguistas se lanzó enseguida hacia el salón negro y, apresando al actor, cuya figura alta estaba erecta e inmóvil dentro de la sombra del reloj de ébano, jadeó con un horror impronunciable al encontrar las mortajas enceradas de la tumba y la máscara de cadáver que habían manipulado con una rudeza tan violenta, vacías de cualquier forma tangible. Y ahora se reconocía la presencia de la muerte. Había venido como un ladrón en la noche. Y uno por uno cayeron los jaranistas en los salones rociados de sangre de su jarana y murieron cada uno en la postura desesperada de su caída. Y la vida del reloj de ébano se fue con aquella última del gozo, y las llamas de los trípodes expiraron, y la oscuridad y la ruina y la muerte roja tuvieron dominio ilimitado sobre todo. Edgar Allan Poe. Gracias.